En medio del crudo Ártico ruso, una foca anillada regresa de una larga inmersión en las profundidades. Tras varios minutos en las oscuras y gélidas aguas, el pinípedo asciende lentamente con el estómago lleno, buscando una revitalizante bocanada de aire. Cada vez más cerca de la superficie, el mamífero marino nada a paso firme, ignorante de que arriba una muerte blanca lo espera. Al apenas asomar su cabeza por el respiradero, un descomunal oso polar, el depredador ápice del Ártico, de un zarpazo, destroza su cabeza, haciéndose instantáneamente de una presa robusta y rica en grasa que lo ayudará a soportar el cruel invierno. Esto es Rusia, un mundo salvaje del tamaño de continentes enteros, donde la naturaleza se deja ver en su forma más indómita. En Rusia, los bosques boreales se extienden por millones de kilómetros. La tundra es un escenario que alberga las batallas más encarnizadas, y la estepa infinita, un mundo en sí misma, muestra toda la crudeza de este vasto ecosistema. En el norte, a través de la imponente taiga rusa, una copiosa manada de caribúes marcha a paso firme con dirección al sur. El invierno se acerca, y con él, la cara más dura de la Rusia salvaje. A un mundo de distancia, al este, el águila marina de Steller surca los cielos con su flamante vuelo en búsqueda de una jugosa presa. Mientras, en el sur, el esquivo oso negro asiático olfatea unas frescas bayas y nueces entre la espesa vegetación. Jamás la naturaleza había sido revelada en un estado tan puro sobre el planeta. Por supuesto, en un imperio natural tan indócil como Rusia, las leyes de la supervivencia se dictan con la fuerza de las garras y la furia de los colmillos. Acompañando a las numerosas caravanas de caribúes en su migración al sur, las jaurías de lobos no tardan en congregarse para reclamar su parte. Moviéndose como una sincronizada unidad de asesinos, los canes avanzan sobre la estepa en búsqueda de una víctima. Ante la menor muestra de debilidad de uno de los ungulados, no dudan y se enfrascan en una prolongada persecución que, inevitablemente, culmina con una masiva presa rendida a su mordida. Muy lejos de los dominios de las jaurías de lobos, en el extremo oriente ruso, un leopardo de Amur, un fantasma de los bosques templados, planea una nueva matanza. En su calmado andar a través de los bosques de coníferas, el félido ha divisado a un joven jabalí pastando, completamente incauto, a merced de las crueles intenciones del depredador. Con el jabalí desprevenido, el felino se aproxima lentamente, y entonces, estando a tan solo unos metros de su presa, dispara su inexpugnable ataque. El altercado, que es más bien una ejecución que un combate, dura apenas unos segundos y encuentra su final con el carnívoro devorando al mamífero. Pero ni siquiera el majestuoso leopardo de Amur puede evitar perturbarse ante la llegada del verdadero todopoderoso depredador de la cadena alimenticia rusa. Oculto entre el follaje, dejando ver sus ojos dorados y unos tímidos reflejos de su camuflado pelaje, el tigre siberiano ejerce su dominio sobre todas las especies silvestres de la taiga rusa. Uno tras otro, desde gigantescos cérvidos hasta diminutos lagomorfos, cada especie se somete ante este voraz cazador, quien de vez en cuando aparece para recordar la crudeza de la cadena alimenticia. Ubicada en Europa Oriental y Asia Septentrional, con sus más de 17 millones de kilómetros cuadrados, representando cerca de una novena parte de la superficie terrestre, Rusia es el país más grande del planeta. En este masivo territorio del tamaño de continentes completos, todo es más grande. Las colosales dimensiones de Rusia la hacen albergar un sinnúmero de biomas, cada uno más impresionante que el anterior. Rusia es un puzzle de ecosistemas forjados por la adversidad, unidos en un único lugar que roza la ficción. Al norte, el Ártico ruso se alza como la última frontera del mundo. Un dominio esculpido por el hielo ancestral y el mar implacable. La banquisa, un vasto desierto de hielo flotante, se extiende hasta el horizonte inalcanzable.
Es un reino de blanco y azul, donde el océano se convierte en tierra y el frío es la constante que desafía a la vida. Más al sur, la tundra irrumpe con sus llanuras sin árboles. Un paisaje que cruza por más de 2000 kilómetros de norte a sur, atravesando toda la inmensidad rusa. Bajo una capa superficial de musgos y líquenes, el permafrost es la fuerza geológica que rige la vida. El deshielo estacional da lugar a miles de lagos y pantanos efímeros, creando refugios vitales en un desierto de roca y agua. Avanzando hacia el interior, la inmensidad de la taiga, el bosque boreal, despliega su manto verde oscuro. Con más de 12 millones de kilómetros cuadrados, esta masa forestal es la más grande del mundo. La taiga es un laberinto de abetos, pinos y alerces que filtra la luz solar. Sus arterias fluviales, como el caudaloso río Volga, recogen el agua de la inmensidad, siendo la fuente de vida de millones de especies. Justo en el corazón de este vasto territorio, los montes Urales se alzan como una antigua columna vertebral. Esta cadena montañosa de más de 2.500 kilómetros es la cicatriz geológica que marca la división entre Europa y Asia. Al sur, la estepa se despliega como un mar de hierba interminable. Una vasta extensión de praderas que se extienden hasta las fronteras con Asia Central y Mongolia. En este bioma, la vida se rige por el viento, que azota sin piedad las llanuras abiertas y ondulantes. Aquí, las manadas de ungulados se mueven como una marea en búsqueda constante de nuevas pasturas bajo un sol implacable. En las profundidades de Siberia, el lago Baikal retiene una quinta parte de toda el agua dulce superficial del planeta. Este abismo acuático es el lago más profundo y antiguo de la Tierra, un acuario de vida endémica en medio de las estepas. Y en el lejano oriente, un mundo totalmente diferente se alza sobre el Pacífico. La remota península de Kamchatka es el dominio del fuego y el hielo. Más de 300 volcanes se alzan sobre su territorio, con decenas de ellos activos, amenazando con sepultar todo bajo ceniza y lava. Estos ecosistemas son el hogar de más de 26.000 especies de vida silvestre. Desde la furia volcánica de Kamchatka hasta las gélidas aguas del Ártico, la fauna rusa lucha por sobrevivir en el ecosistema más indomable del planeta. En este mosaico de biomas forjados por la dureza, la lucha por la supervivencia se escribe día a día y la vida se aferra a cada rincón con una fiereza inaudita. Una de las especies salvajes que precisamente encarna toda esa furia indomable es un voraz habitante del lejano oriente ruso. Con un peso de poco más de 40 kilogramos y casi 1,5 metros de largo, el leopardo de Amur es uno de los tiranos de la cadena alimenticia rusa. Con el largo invierno siberiano sucumbiendo, este félido ve cómo su ecosistema vuelve a la vida, lo que significa un exponencial aumento de sus presas. Poco a poco la nieve se derrite, el hielo cede, y aves, mamíferos y toda clase de formas de vida se apoderan de cada rincón. Por supuesto, este félido está más que dispuesto a convertirse en la causa de muerte de todas estas especies, mostrándoles la crudeza de la cadena trófica. Con los días bajo cero extinguiéndose, su suave y denso pelaje de color crema pálido se empieza a tornar más vivo, como una impresionante adaptación al colorido hábitat que está por venir. Sus rosetas distribuidas a lo largo de todo su cuerpo también forman parte de una meticulosa estrategia de mimetización que le permite a este temido félido desaparecer ante los ojos de sus presas. Con el factor sorpresa de su lado, este hábil cazador a menudo se convierte en lo último que ven corzos siberianos, ciervos sika, jabalíes e incluso presas más modestas como libres, tejones, roedores y aves. Al divisar una posible comida dentro de su vasto territorio, el leopardo no flaquea y de inmediato inicia una cuidadosa estrategia de cacería. Después de varios meses bajo los dominios del hielo, el depredador preferirá siempre una presa robusta que le aporte una comida sustanciosa. El elegido, en esta oportunidad, es un jabalí que, desafortunadamente para él, se encuentra en los dominios del leopardo.
impulsado por el hambre, empieza su calculada arremetida que, inevitablemente, lo llevará a dar con la captura de su presa. En lugar de disparar una violenta persecución que lo podría llevar a agotarse perdiendo cantidades sustanciales de valiosa energía, el cazador no se desespera y evalúa con esmero la situación. Con la presa distraída, comienza un lento avance, aprovechando cada obstáculo en el bosque a su favor. Un tronco caído o una pequeña roca pueden ser el escondite perfecto para cuidar la sorpresa de su ataque. Consciente de que un paso en falso puede significar que el mamífero huya, cada centímetro es devorado con extremo sigilo. Tras esta exasperante marcha hacia una matanza, ya en posición, el leopardo sigue sin mostrarse perturbado, siempre con la mirada fija en su objetivo. No es sino después de varios minutos de acecho que encuentra su oportunidad y, sin mostrar ni siquiera la menor duda, se lanza en una fugaz carrera a casi 60 kilómetros por hora, consumiendo los últimos metros que lo separaban del jabalí. El golpe final lo da con un imponente salto horizontal de más de 5 metros, que lo hacen caer sobre el dorso del jabalí. El ungulado, completamente sorprendido por la brutalidad del depredador, intenta zafarse, pero ya es demasiado tarde. El leopardo clava sus afiladas garras en el cuerpo del herbívoro, evitando cualquier posibilidad, por más mínima que sea, de escape. El asalto no dura más de unos pocos segundos, hasta que el carnívoro llega al cuello de la presa y clava sus largos colmillos. Aplastando su tráquea, el veredicto ya ha sido dictado, y poco a poco el jabalí ve cómo su mundo se apaga, sumiéndose en un profundo sueño del que no despertará. Inmediatamente, tras darle cacería al mamífero, el félido no pierde su tiempo, y con su descomunal fuerza empieza a arrastrar a la presa. Con innumerables carroñeros rondando sus tierras, es en absoluto aconsejable quedarse a devorar a su víctima a plena intemperie, por lo que acostumbra a llevarla a un lugar seguro. Casi siempre lo alto de un árbol es el sitio perfecto para poder, por fin, destriparla cómodamente y consumirla. Capturar una presa de tan semejante tamaño es todo un lujo para este robusto felino, pues al devorar en promedio unos 5 kilogramos de carne al día, tiene garantizado su sustento por un largo periodo. Claro está, con una presa tan cotizada en su poder, nunca faltarán los interesados en hurtarla, una situación ante la que el leopardo de Amur no sabe dar una respuesta diferente a la extrema ferocidad. Atraídos por el exquisito aroma de la carne fresca, los lobos grises no tardan en presentarse a un banquete al que no fueron invitados. La mejor defensa del leopardo siempre será mantener a su botín lejos del alcance de los canes. Sin embargo, cuando su carcasa está a la intemperie, un combate violento está pronto a iniciar. Si la amenaza se presenta en forma de un lobo solitario, el leopardo no dudará en hacerle frente y proteger lo que tanto esfuerzo le ha tomado ganarse. Este es un duelo de poder a poder entre dos sanguinarios depredadores, con una carcasa en disputa. En una pelea donde cada mordisco y zarpazo es lanzado sin la menor precaución, solo uno se quedará con el derecho a poseer el cadáver. Aquí, la inigualable agilidad del leopardo acostumbra a imponerse, así como sus afiladas garras que se clavan como dagas en el cuerpo del cánido. A menudo, tras unos zarpazos bien atinados, el lobo renuncia a sus intenciones y se da la vuelta antes de resultar gravemente herido. En contraparte, un caso muy diferente se da cuando el adversario enfrente no es un can solitario, sino toda una manada de estos temibles depredadores. Ante una numerosa jauría con hasta 8 formidables lobos grises, no hay defensa por parte del leopardo de Amur que pueda contener tal embestida. Lo más prudente por parte del felino es renunciar a su dignidad y abandonar a su presa con la llegada de los acosadores. Es una decisión difícil, pero también lo más sensato para evitar resultar lastimado. Por fortuna para el leopardo, la Rusia primaveral le traerá muchas más oportunidades de caza, y, en esta época del año, las presas son un recurso casi ilimitado. La misma entrada triunfal de la primavera que promete cuantiosas presas a los despiadados carnívoros es una premonición de abundancia de alimento para los herbívoros,
el anuncio de la llegada de verdes y nutritivos pastos. El deshielo primaveral satura poco a poco los valles, liberando el brote de las primeras pasturas. En lo profundo de los bosques boreales, una densa bruma de la mañana cubre el claro, y de ella emerge una imponente figura. El bisonte europeo, uno de los ungulados más pesados del continente, camina sin prisa, disfrutando de las, ahora, agradables temperaturas. Este mamífero se alza más de 2 metros de altura hasta su joroba y ostenta una masa corporal que supera con creces los 900 kilogramos, casi 1 tonelada de músculo y hueso que se mueve sobre el ecosistema ruso, haciendo que la tierra tiemble a su paso. Su pelaje, espeso y de color marrón oscuro, es una armadura natural contra el clima extremo. Esta capa de pelo es especialmente densa alrededor de su cuello y cabeza, creando la impresión de un escudo protector. Sin embargo, el calor ascendente de la primavera marca el final de esta coraza natural. Con el retorno del sol, el bisonte arrastra su cuerpo contra los troncos de los árboles, acelerando el proceso de muda. Producto de este ingenioso comportamiento, grandes mechones de pelo se quedan atrapados en la rugosa corteza, un tributo visible al cambio de estación. Cuando el bisonte europeo aparece, una marcada joroba se levanta sobre sus hombros en el horizonte, una estructura imponente que le da una silueta inconfundible. Esta reserva de tejido sostiene su vasto cuerpo durante el ciclo de hambruna invernal, y que, por cierto, está bastante diezmada para estas alturas del año. La cabeza de este titán es ancha y maciza, rematada por cuernos cortos y afilados. Los cuernos son oscuros y apuntan hacia arriba, una advertencia de la furia que puede liberar. Lejos de llevar un estilo de vida ermitaño, los bisontes europeos optan por aglomerarse en grandes rebaños. La manada es un bloque móvil, un ejército de herbívoros que se desplaza por los bosques boreales consumiendo todo aquello que siquiera parezca comestible. Mientras avanzan, los bisontes arrancan las hierbas con su lengua áspera y dentada. La primavera es su época de máxima ingesta, cuando el alimento es abundante y la vegetación es tierna. Consumiendo grandes cantidades de pastos, brotes y hojas jóvenes, su apetito voraz los mantiene ocupados hasta 18 horas al día. Dada su descontrolada ingesta, las manadas permanecen en movimiento, evitando el agotamiento de los recursos de un solo lugar. Aunque por lo general, en las manadas reina al menos la ilusión de paz y armonía, de vez en cuando ésta se quiebra. Cuando la temporada de reproducción entra en vigor, los temperamentales machos se cargan de testosterona y toda sensación de tranquilidad se esfuma. Motivados por el deseo de copular con innumerables hembras, los toros se cruzan en estrepitosos combates donde se establecerá cuál será el afortunado semental que tendrá acceso a las féminas. Por lo general, un macho dominante ostenta este privilegiado lugar en el rebaño. Pero, con las vacas liberando feromonas al aire, los pretendientes no tardan en presentarse para intentar derrocar al robusto monarca. Tan pronto un intruso se acerca peligrosamente al harén, el macho dominante fija sus ojos en él, y una pasiva pero tensa exhibición de poder da inicio. El macho residente se gira lentamente hacia su rival, un gesto de advertencia que no requiere sonido. El toro baja su cabeza hacia el suelo y sus poderosas pezuñas raspan la tierra, levantando una nube de polvo que se mezcla con la neblina matutina. De pronto, un gruñido profundo escapa de su garganta, una declaración de territorialidad, una clara advertencia, instándolo a retirarse, pero el macho más joven ni siquiera se inmuta y no duda en aceptar el desafío, imitando la postura de su oponente. Ambos bisontes se miran de frente. Es una medición de fuerza silenciosa donde el valor es tan importante como la musculatura. Cuando las posturas de intimidación fallan, inevitablemente el cruce se convierte en una colisión violenta. Los dos gigantes se precipitan el uno contra el otro, acelerando su corpulencia en un impacto seco y atronador. El sonido del choque resuena en el bosque,
un golpe que sacude los árboles cercanos. Los cuernos se enredan y se presionan con una fuerza brutal. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder ni un solo metro de terreno, en una prueba de resistencia. Giran y empujan, intentando que el rival pierda el equilibrio para asestar un golpe decisivo con los cuernos. El bisonte dominante, un veterano de estos combates, usa su mayor peso a su favor. A pesar de su tonelada de masa, ambos son rápidos y ágiles en distancias cortas. El macho retador lentamente comienza a flaquear, agotado por el peso y la presión constante. Finalmente, el macho más joven retrocede un paso, cediendo en el duelo. Ante la huida, el más corpulento bisonte no lo persigue, pues el duelo ha dejado muy en claro la jerarquía establecida. Pero para este formidable macho, toparse con un retador no es su única preocupación. A pesar de sus desproporcionadas dimensiones, los bisontes europeos no están exentos de la crueldad de la cadena alimenticia. Las hambrientas manadas de lobos grises y el también robusto oso pardo pueden significar una grave amenaza a la supervivencia de estos ungulados. Cuando un hambriento depredador acecha al rebaño, la manada no huye, sino que se agrupa. Los toros más fuertes y vigorosos arman un círculo defensivo alrededor de las vacas, los terneros y los enfermos, una muralla inexpugnable de músculos y cuernos. Si una jauría de lobos se acerca peligrosamente a la formación defensiva, el toro más cercano carga sin dudar, en una embestida lanzada con una fuerza desmedida. Una patada bien dirigida de las poderosas patas traseras o una estocada con su robusta cornamenta puede ser letal para cualquier depredador que se atreva a ver a estos gigantes como presas. Mientras los rebaños de bisontes colman los bosques boreales, más al sur de la indomable Siberia, el lago Baikal alberga a otra de las formas de vida más impresionantes del ecosistema ruso. En medio del misterioso lago Baikal, una cicatriz geológica tallada en el corazón de Siberia, aparece la nerpa, un pinípedo de agua dulce exiliado en un continente a miles de kilómetros de la costa marina más cercana. Con tan solo unos 50 kilogramos de peso, este mamífero marino es una máquina de supervivencia compacta, una criatura diseñada para habitar en la hostilidad. Su cuerpo es un torpedo de músculo, forjado para deslizarse con fluidez en las profundidades sin fondo del lago. Una densa capa de grasa, que puede ser más de una cuarta parte de su peso, la envuelve, brindándole una protección térmica esencial contra el gélido abrazo del lago. Dado que el agua de Baikal permanece cerca del punto de congelación durante todo el año, incluso en primavera, este abrigo natural es más que conveniente. La nerpa presume de un pelaje grueso de color gris plateado, un camuflaje que la oculta en la penumbra subacuática. Sus ojos, grandes y oscuros, están diseñados para capturar hasta el último rayo de luz, en un mundo donde la luz suele ser un privilegio. Su cabeza es pequeña en proporción a su cuerpo, lo que facilita su avance bajo el agua. Con su sustento nadando a varios metros de la superficie, la también conocida como foca del Baikal ha sido forjada por las aplastantes presiones y la penumbra eterna de las profundidades. Cuando el hambre apremia, sin dudar, la nerpa se lanza en solitario a las aguas, en búsqueda de unos frescos bocadillos marinos. Los más de 1.600 metros de profundidad del lago son ideales para que este experto nadador se sumerja en oscuros abismos donde habita la base de su dieta, como el golomianca de Baikal, una presa muy rica en grasa, y que representa una ingesta vital que mantiene la caldera de calor del mamífero en constante funcionamiento. En cada inmersión, la nerpa llega a descender a profundidades que superan los 200 metros y pasar sumergida hasta más de una hora, una proeza de resistencia en un entorno hostil. Para esto, colapsa sus pulmones, así como reduce su ritmo cardíaco al mínimo, manteniendo la calma mientras se mueve como un proyectil silencioso a través del agua inerte. Dado que divisar a sus presas es prácticamente imposible en un entorno sumido en las tinieblas,
Este hábil cazador emplea sus vibrisas, bigotes altamente sensibles, para detectar las más mínimas ondas de presión creadas por sus potenciales víctimas. Al percibir lo que aparenta ser un banco de golomianca, la nerpa desata un estallido de velocidad inesperado rumbo al que, espera, sea el lugar de su festín. En esta cacería no suele haber estrategia o preámbulo. Al tener al pez en su radar, la foca se lanza y lo captura de una mordida, repitiendo esta nutritiva y muy alta en grasa pesca una y otra vez. Después de varias inmersiones y pescas exitosas, el pinípedo regresa a la superficie, donde recupera energía, respirando aire fresco y aclimatándose. Este momento reconfortante es un completo lujo que no se puede dar durante los días invernales, pues en los meses de frío más intenso, el lago se cubre con una capa de hielo que supera el 1,5 metros de espesor. Para respirar, en una muestra de su astucia, la nerpa mantiene un orificio libre de congelación en el espeso hielo, escarbando constantemente con sus fuertes garras delanteras. Este agujero, conocido como loro, es su única conexión con la atmósfera y, por ende, su mayor punto vulnerable. Pero todo esto, al menos por ahora, ha quedado en el pasado, y la foca del Baikal puede disfrutar de la momentánea abundancia primaveral. Pese a que para la mayoría de los habitantes salvajes de la Rusia animal, el deshielo traído por la primavera significa buenas noticias, para las hembras de foca del Baikal es un momento de tensión. Tras haber criado a su Kumut-Kan, como se le conoce a la cría, en una pequeña cueva de hielo flotante, el ascenso de las temperaturas significa que la crianza es una carrera a contrarreloj. Si el hielo se derrite antes de que el cachorro crezca lo suficiente, podría no estar listo para enfrentarse a las traicioneras y oscuras aguas del lago. Con una lactancia materna intensiva, pronto la cría se desarrolla en tiempo récord, triplicando su peso en unas pocas semanas y mudando su pelaje del invernal blanco a un mucho más conveniente gris. Los días no se detienen, y más temprano que tarde la pequeña cueva flotante se derrite, lanzando a la tierna pusa sibírica al agua. Por fortuna, después de las muy diligentes labores de su madre, la pequeña cría está lista para hacerle frente a las hostiles condiciones del Baikal, incluso desafiando el abismo por cuenta propia. Dando como finalizada su responsabilidad en la crianza, la nerpa se incorpora momentáneamente a un grupo en la superficie, una numerosa aglomeración de focas sobre un témpano de hielo o una orilla rocosa. Estas grandes congregaciones de mamíferos son un comportamiento fundamental en su dinámica social, así como un momento ideal para olvidarse por un tiempo de las gélidas aguas y completar su muda invernal. Pero esta comodidad es una anomalía en el reino ruso, mientras el pinípedo de agua dulce disfruta de los témpanos remanentes en su lago interior, muy al norte. La desaparición del verdadero mar de hielo se convierte en una sentencia de hambruna. El Ártico ruso, un dominio esculpido por el hielo y la adversidad, es el ahora en absoluto acogedor hogar del oso polar, un titán de piel negra y pelaje níveo. Este poderoso coloso, el carnívoro terrestre más grande del planeta, es todo un titán, con ejemplares llegando a alcanzar los 700 kilogramos de peso y superando los 3 metros de altura sobre sus patas traseras. Con un denso abrigo natural en forma de una capa de grasa bajo su piel, que puede medir más de 10 centímetros, el úrsido está más que adaptado a las temperaturas bajo cero de su remoto hogar. Su pelaje, que parece blanco, en realidad está compuesto por pelos huecos y transparentes que forman una trampa de luz que dispersa la luz solar y lo camufla perfectamente contra la nieve y el hielo. El oso polar ha sido diseñado en persona por el creador específicamente para la supervivencia en el frío más extremo. Estas inigualables adaptaciones a las temperaturas glaciares son una sorprendente ventaja cuando el invierno ruso arrecia con fuerza, pero a su vez una condena si las temperaturas aumentan abruptamente. La primavera y el inicio del verano son la época más crítica para este blanco depredador. El calor ascendente convierte su vasto reino de hielo firme en un laberinto de agua
y trozos flotantes. La capa de hielo marino, su plataforma de cacería, se fragmenta y se retira a un ritmo acelerado, y su supervivencia depende de una frenética carrera contra la disolución de su propio ecosistema. Mientras que en invierno el astuto cazador esperaba cerca de los respiraderos el ascenso de su presa favorita, la foca anillada, con el deshielo esta estrategia no es viable y el mamífero se debe adaptar a una nueva realidad dictada por la hambruna. Ahora, el depredador debe confiar en su sigilo y su paciencia sobre los restos dispersos de la banquisa. El coloso blanco se mueve como un fantasma sobre las superficies resbaladizas, utilizando cada grieta y montículo de nieve para ocultar su inmensa silueta. Cuando divisa una foca anillada descansando sobre un témpano, el oso inicia su implacable acoso. Se arrastra sobre su vientre, avanzando lentamente, sin perturbar el frágil equilibrio de la paz. El oso debe acortar la distancia sin que la foca detecte el más mínimo movimiento, pues, si ésta se desliza al agua, el cazador pierde la oportunidad, ya que en el mar es más lento que su presa. Con un poco de fortuna, el úrsido logra acercarse lo suficiente al pinípedo, listo para lanzar su violenta arremetida. El ataque final es una explosión de potencia sobre la plataforma de hielo, un salto rápido y un zarpazo con sus garras de 15 centímetros de largo. Sorprendida por la emboscada, la foca anillada no tiene tiempo siquiera de intentar una huida, y casi siempre, con un golpe directo al cráneo, el depredador se hace de una robusta presa. La captura de una sola foca anillada puede asegurar su ingesta calórica por más de una semana. Si bien es todo un festín, en la primavera, el tiempo entre capturas es cada vez más largo, por lo que la inanición se convierte en el pan de cada día. Al tiempo que los osos machos tuvieron su festín personal durante el largo invierno ártico, las osas no corrieron con tal fortuna, pues sacrifican la temporada de caza invernal para dedicarse a la crianza de sus pequeños cachorros, entrando en un ayuno total. Aislada en una madriguera bajo la nieve durante todo el invierno, con la llegada de la primavera, la hembra emerge junto a sus dos oseznos, habiendo perdido unos cuantos kilos producto de la lactancia, y con un apetito voraz. Ahora, la hembra tiene una tarea doble, la de cazar para ella, y enseñar a los jóvenes el arte de la supervivencia en su hostil hábitat. Con cada día que pasa, el calor hace que el hielo se rompa de manera catastrófica, por lo que los osos se ven obligados a nadar largas e interminables distancias entre los témpanos flotantes. Por supuesto, el úrsido es un nadador poderoso y resistente, capaz de propulsarse con sus enormes patas delanteras, pudiendo recorrer más de 100 kilómetros en un solo viaje desesperado a través del mar. Pero la natación quema las calorías preciosas que el depredador debería estar almacenando, y cuando el hielo desaparece por completo, el oso es expulsado de sus dominios directo a tierra firme, a la desolada costa o la tundra. Aquí, el ayuno obligado comienza, pudiendo durar hasta más de 5 meses, cuando el otoño se haga presente, trayendo de vuelta las bajas temperaturas, y con esto, el oso polar se vuelva a apoderar de su imperio en el norte. Por lo pronto, el mamífero de pelaje blanco yace con el estómago vacío, sobre un último trozo de hielo flotante o a las orillas de una costa desértica. Mientras el diezmado de peso oso polar entra en una prolongada hambruna con el inicio del verano, el resto del ecosistema ruso se sumerge en un frenesí de recursos. El clima cálido dota de vida a cada rincón de la estepa, la tundra y los bosques boreales. Al sur de este vasto territorio, precisamente en lo profundo de la rejuvenecida taiga, el sable, un mustélido de cuerpo alargado, es una de esas especies salvajes que disfruta de la mucho más dadivosa Rusia veranera. Con un peso que rara vez supera los 2 kilogramos, esta exótica especie es la representación de la biodiversidad rusa. Consolidándose el verano, los días son ahora un bien preciado, y el sol apenas cede su posición sobre el horizonte. Su pelaje,
que en invierno era una capa sedosa y protectora contra las temperaturas extremas, comienza su proceso de muda y la densa piel cede, aligerando el peso del pequeño mamífero. El también conocido como sable se desliza con una gracia inigualable sobre el suelo del bosque. Sus patas, anchas y ligeramente palmeadas, le confieren una tracción formidable sobre el musgo húmedo y las agujas de pino caídas. Estas prodigiosas habilidades acrobáticas lo convierten en un depredador tridimensional de la taiga. Su mundo no se limita a la tierra. Las ramas más altas son su puesto de observación. El sable se impulsa con sus garras semirretráctiles, ascendiendo por el tronco rugoso de un alerce con la gracia de un felino en miniatura. Desde las alturas escudriña el dosel, buscando el movimiento de un nido de ardillas o la estela de un pájaro que anida. El bosque, ahora en plena explosión de vida, es un festival de presas vulnerables, más que dispuestas a ser incorporadas a su dieta. Los roedores, confiados por la abundancia de la nueva vegetación, se exponen en claros soleados, algo que este diminuto cazador no tarda en detectar con su oído agudo. El sonido de un pequeño mamífero al roer la corteza es una señal inequívoca de una comida potencial, y el sable desciende del árbol con una celeridad asombrosa, convirtiéndose en un destello en el follaje. La persecución acostumbra a ser subterránea y fugaz, pues no importa si un ratón consigue refugiarse en su madriguera. Gracias a su cuerpo alargado, la marta puede penetrar hasta en las guaridas más estrechas con total facilidad. Después de una breve persecución a pequeña escala, casi siempre el conflicto se resuelve con una mordida precisa en el cráneo de la presa, un acto rápido y eficiente que asegura la ingesta calórica sin desperdiciar valiosa energía. Aunque el verano trae consigo infinitas presas, la marta de hecho no se limita con ser un voraz carnívoro, sino que más bien es todo un omnívoro, en un comportamiento vital para su supervivencia. En los claros donde el sol penetra y los arbustos de arándanos y frambuesas silvestres rebosan, el mustélido no tarda en presentarse y devorar sus frutos con una voracidad contenida, saboreando el azúcar que se convierte en grasa almacenada bajo su piel. Las semillas de los pinos siberianos son, quizás, el tesoro más codiciado. El habitante del bosque utiliza su mandíbula fuerte para romper las piñas duras. Extrae las nueces, que son densas en aceite y proteínas, un suministro de energía pura que vale el esfuerzo de la trituración. Además de comida para derrochar, el calor del verano impulsa la socialización entre estos, por lo general, solitarios mamíferos. Con el aire llenándose de feromonas, el macho emprende un maratónico viaje por su territorio, siguiendo el rastro químico dejado por las hembras. Cuando dos martas se topan, la comunicación se basa en el olor y en una serie de chillidos y gruñidos sutiles que solo se escuchan en la intimidad del bosque. El ritual de apareamiento es una danza de cortejo donde la agresividad natural del depredador es templada por el deseo de perpetuar su linaje. Tras el encuentro, la hembra se retira a preparar la compleja arquitectura de la gestación. Gracias a una adaptación biológica magistral de implantación retardada, la hembra cuenta con hasta meses hasta que el óvulo fecundado comience a desarrollarse. Esta capacidad garantiza que el nacimiento de las crías coincida exactamente con el inicio de la primavera, la época de mayor abundancia de alimento. Pero no todo es color de rosas en la vida de estos compactos cazadores durante el verano. Su pequeño tamaño los hace un blanco más que accesible para otros más robustos depredadores como zorros y linces, ya sea para robar una de sus presas o incluso devorarlos. Sin embargo, lo que le falta al sable en tamaño lo compensa con una desmedida agresividad. Cuando se encuentra acorralado, el cazador de ébano se transforma en un torbellino de dientes y garras, capaz de causar graves heridas, incluso a carnívoros que lo triplican en tamaño. Para evitar estos inoportunos encuentros, la marta cibelina opta por adentrarse en un profundo sueño durante las horas más intensas del mediodía, donde se puede refugiar tanto del calor extremo como de peligrosos depredadores.
Casi siempre la base de un pino, donde la sombra es profunda y el suelo es fresco, es un lugar más que agradable. Cuando por fin cae la tarde, el mustélido despierta de su momentáneo letargo y entra nuevamente en actividad, recorriendo su vasto territorio de hasta decenas de kilómetros. Mientras la taiga respira en el calor húmedo, al sur, la tierra se eleva con una desmedida violencia geológica. Los montes del Cáucaso, una cicatriz de roca y hielo que separa continentes, rasgan el horizonte, y aquí el verano se expresa con la brutalidad de la luz solar a 3000 metros de altitud. En este dominio vertical, donde el aire es cortante y el terreno es una trampa mortal, habita una especie que ha perfeccionado el arte de la escalada. El Tur del Cáucaso occidental, o cabra montesa, es una criatura forjada en la hostilidad de la altitud. Un ungulado esculpido en músculo y hueso que desafía la gravedad misma. Con un peso que puede superar los 100 kilogramos, este mamífero es una bestia indomable de los precipicios escarpados, alzándose con una silueta robusta y un pecho profundo diseñado para el oxígeno enrarecido de las cumbres. El rasgo más imponente del macho es su cornamenta. Un par de arcos macizos emergen de su cráneo en una curva formidable. Estos cuernos son de color oscuro y están anillados con crestas de crecimiento que relatan su edad, pudiendo medir más de 1 metro de longitud en los ejemplares más añosos. No son solo herramientas, sino insignias visibles de estatus. Su pelaje, antes grueso y pálido, se ha aligerado con la llegada del verano. Este manto ahora adopta un tono marrón grisáceo que lo funde con el granito de la montaña. Pero dado que el verano en estas alturas puede transformarse del sol abrasador al granizo helado en minutos, el ungulado mantiene una cálida capa de pelo que lo aísla del frío. Otro de los desafíos que enfrenta el Tur, en medio de su accidentado hábitat, son los acantilados. Frente a estos, su verdadera clave para la supervivencia reside en sus patas. Sus cascos son una obra de arte de la naturaleza, actuando como pinzas, divididos en 2 dedos flexibles y curvados. La suela interna es blanda y gomosa para proporcionar una tracción antideslizante sobre la roca lisa, mientras que el borde externo es duro y afilado, funcionando como un cincel para agarrarse a las fisuras mínimas. En un entorno donde cada paso podría significar el último, el Tur avanza con una gracia inigualable, anunciando una declaración de dominio vertical. El día a día de este cornudo durante el verano se rige por una asfixiante necesidad de alimento y la búsqueda de seguridad. Puesto que el Cáucaso es un mosaico de pendientes escarpadas, neveros y prados subalpinos, el alimento no es un recurso especialmente abundante, ni siquiera durante el dadivoso verano ruso. A estas altitudes la vegetación es escasa, y cada bocado cuenta cuando se trata de escapar de la inanición. Tan pronto sale el sol, las manadas se mueven con extrema cautela, descendiendo de los refugios rocosos nocturnos hasta las praderas alpinas inferiores, buscando el primer pasto tierno antes de que el sol caliente la piedra. La dieta de estos ungulados consiste de hierbas resistentes, líquenes y brotes de arbustos enanos, devorando estos humildes alimentos en un pastoreo metódico que se extiende por varias horas al día. A lo largo de esta maratónica jornada de pastoreo, el herbívoro llega a consumir hasta unos 6 kilogramos de vegetación al día. Además de para calmar el hambre, esta ingesta copiosa es crucial con el fin de almacenar la energía necesaria para soportar las noches frías y el esfuerzo constante de recorrer su escarpado hogar. La constante búsqueda de alimentos se interrumpe solo por la necesidad vital de la sal. Los tures descienden peligrosamente para llegar a los lamederos de sal naturales, afloramientos minerales donde reponen los electrolitos perdidos por la actividad física intensa. El consumo de sal es un riesgo calculado en estos valles. Estas altitudes en el Cáucaso son a menudo los lugares donde los depredadores esperan para emboscar. Los lobos grises y los linces esperan a que el ungulado abandone su defensa vertical para disparar su ataque sorpresa.
Ante esto, los tures viven en un estado perpetuo de vigilancia, escaneando el entorno en búsqueda de peligros. Sus ojos, con pupilas horizontales, maximizan la percepción del horizonte, pudiendo detectar el movimiento sutil de un cazador a cientos de metros. Si el peligro se materializa, la respuesta es inmediata y eficiente, en forma de un silbido agudo de un macho centinela que alerta a toda la manada. El grupo no huye hacia abajo, sino que asciende rápidamente, en una frenética y muy inteligente retirada, buscando las peores y más empinadas secciones de la montaña. Estos terrenos, mortales para cualquier cánido, son considerados un plácido paseo por el Tour. A medida que el sol se eleva, el rebaño inicia su ascenso a la seguridad de la altura. La altitud ofrece temperaturas más frescas y una barrera infranqueable, asentándose por lo general en salientes rocosos que miran al norte, donde la sombra proyectada por los grandes picos crea un cómodo refugio. Aquí descansan y rumian con una vigilancia inquebrantable. Por supuesto, la ausencia casi total de depredadores en estos rincones remotos no garantiza la paz. En una especie donde los machos son en extremo temperamentales, los combates por establecerse como el dominante del rebaño son más que cotidianos. Cuando dos toros se cruzan en un encuentro para nada gentil, el aire se carga de tensión y el resto de la manada observa desde un lugar seguro. Motivados por la jerarquía, los ungulados se enfrascan en estrepitosos combates. El macho dominante se gira lentamente hacia su rival, en un gesto de advertencia. En esta batalla de intimidación, ambos bajan sus cabezas y raspan la tierra intentando disuadir a su adversario. A menudo, evitando el derramamiento de sangre, el Tour menos corpulento decide renunciar a sus intenciones. Pero cuando ambos machos son semejantes en fuerza, la confrontación física es ineludible y los gigantes se precipitan el uno contra el otro en un impacto seco y atronador. Los cuernos se enredan y se presionan con una fuerza brutal. Giran y empujan intentando que el rival pierda el equilibrio para asestar un golpe decisivo. Después de un tenso forcejeo que se puede extender por varios minutos, el Tour dominante utiliza su peso a su favor, forzando la retirada del contendiente más joven, dándole al macho victorioso el estatus y el acceso privilegiado a los mejores pastos. Por fortuna para el derrotado, la época de apareamiento, que ocurre en pleno invierno, todavía está muy lejos, por lo que quizás aún está a tiempo de hacerse con el control de su propio harén. Al unísono que el verano impone su dominio en las alturas del Cáucaso, el pulso de la vida se acelera en el extremo opuesto del Imperio ruso. En el lejano oriente, en el interior de la península de Kamchatka, la estación cálida desata un escenario de un frenesí biológico. El mar de Ojotsk, un vasto espejo de agua gris, cede ante una marea implacable de vida. Aquí miles de kilómetros de aguas oceánicas han sido el hogar de una especie nacida en agua dulce. Ahora, un impulso genético, descontrolado e inexplicable, la arrastra de vuelta a su hogar. Millones de ejemplares de salmón se congregan en las desembocaduras esperando la señal. Ha llegado el momento de la gran migración de verano, una proeza colectiva dictada por la naturaleza. Tras haber pasado años en el Pacífico, acumulando grasa y fuerza para este único propósito, al entrar en agua dulce, el metabolismo de estos peces sufre una dramática transformación. La piel del salmón, antes de un color azul plateado y metalizado, comienza a cambiar y se tiñe en un rojo intenso, a veces salpicado de verde oscuro. Esta coloración no es un camuflaje, sino una advertencia de la energía que poseen. Los machos desarrollan una característica física temible, el caip, una mandíbula inferior que se alarga y se curva en forma de gancho. Esta arma blanca hecha de hueso y cartílago no sirve para comer, ya que dejan de alimentarse por completo, sino que más bien es la herramienta perfecta para luchar contra otros machos en el lecho del río. El cuerpo,
en antaño esbelto, se vuelve compacto, grueso, listo para la lucha contra la corriente. Cada pez se transforma en una máquina de supervivencia con una sola misión en mente. El salmón abandona la seguridad del océano, adentrándose en las arterias fluviales de Kamchatka. Los ríos son helados, alimentados por el deshielo de los glaciares y volcanes. El primer desafío es la velocidad de la corriente, que intenta arrastrarlos de vuelta al mar. Pero decididos a lograr su hazaña, estos infinitos cardúmenes nadan contra esta fuerza, batiendo su cola con una potencia descomunal. Sus aletas pectorales se convierten en remos que empujan al cuerpo a través de los rápidos. Cada metro ganado hacia el interior es una victoria dolorosa contra la gravedad y la fuerza del cauce. Este accidentado viaje los lleva a través de cañones rocosos, cascadas y saltos de agua, en una travesía en la que, de toparse con una barrera vertical, no dudan en lanzarse directamente hacia ella. Con un golpe de cola perfectamente sincronizado, los salmones se propulsan fuera del agua. Cientos de ejemplares intentan el mismo salto una y otra vez, con un valor incansable. Algunos caen heridos, golpeados contra las rocas, mientras que otros se quedan exhaustos en las pozas de la base, a merced del destino. Pero el instinto los empuja a seguir, a subir y no claudicar. Por supuesto, ante tan descomunal congregación de peces, la migración es un festín itinerante para todos los depredadores de la península. Una masiva donación de proteína y grasa en un ecosistema que normalmente es escaso. En las orillas de los ríos, el oso pardo de Kamchatka, un gigante de más de media tonelada, espera. El úrsido se posiciona en los rápidos, donde el agua es turbulenta. Y aquí, donde los peces son vulnerables y luchan por mantener su posición, el oso lanza potentes golpes con sus patas, sintiendo el movimiento de sus grasosas presas en el agua. En un relámpago de velocidad, el úrsido atrapa a un ejemplar en un zarpazo de potencia. Las aves rapaces también se unen a la matanza. El águila marina de Steller, con su pico amarillo y garras poderosas, sobrevuela la corriente. La imponente ave de presa se abalanza desde el cielo, recogiendo a los peces más débiles. Así, el salmón se convierte en la moneda de vida de este indómito mundo. Los pocos ejemplares que sobreviven a estos asaltos concluyen su peligroso viaje en los remansos de las cabeceras del río. Estas son aguas someras, cristalinas, en el mismo lugar donde la criatura nació. Aquí, los machos inician combates brutales por el derecho a desovar, usando sus caibs dentados en una lucha de empuje y resistencia. La victoria es temporal, pero asegura el linaje. Las hembras, por su parte, cavan una pequeña depresión con su cola y deposita sus huevos de color naranja en el nido de grava, con la promesa de la próxima generación. El macho victorioso los fertiliza, completando el ciclo de la vida. Una vez desovado, el cuerpo del pez, exhausto, ha cumplido su propósito y poco a poco se apaga, con su carne descomponiéndose, devolviendo los nutrientes del océano al ecosistema del río. Es el final de una travesía épica, una muerte necesaria para la vida de la taiga. Con la muerte de los salmones en su lugar de eterno descanso, el frenesí del verano ruso se termina extinguiendo. Las aguas de los ríos, antes agitadas por la marea roja de la migración, se calman y comienzan a sentir el primer aliento gélido de la estepa. El color verde vibrante de la tundra se desvanece en tonos ocres y dorados intensos, y una nueva realidad se apodera poco a poco del vasto ecosistema siberiano. El otoño es la nueva dictadura climática que empieza a regir en este indomable imperio. La luz solar se vuelve un bien escaso y codiciado por toda forma de vida, y cada especie empieza una desesperada lucha contra el calendario, pues deben acumular la energía necesaria antes de que el invierno se convierta en una condena de hielo y oscuridad. El Ártico ruso se prepara para el gran congelamiento, y a miles de kilómetros de la taiga,
En el extremo más septentrional de la Rusia asiática, el mar de Chukotka se convierte en uno de los escenarios de la supervivencia más encarnizada. En uno de los puntos más orientales de la Rusia continental, la Morsa del Pacífico se prepara para recibir en carne propia toda la hostilidad de las gélidas aguas del mar de Bering. Con un peso de hasta 2,5 toneladas en los machos más robustos, es todo un espectáculo ver a las numerosas manadas de estos mamíferos marinos aglomeradas en la costa y el recién formado hielo otoñal. Su cuerpo, que llega a medir más de 3 metros de largo, es una masa compacta de músculo y hueso. El rasgo más icónico, por mucho, de la morsa son sus largos y afilados colmillos de marfil, extensiones de sus caninos superiores que crecen a lo largo de toda su vida. Estos pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud en los toros de mayor edad y sirven no solo como armas defensivas en los duelos brutales, sino que también fungen de herramientas esenciales de supervivencia en su ahora mundo congelado. La morsa utiliza sus prominentes colmillos como picos de escalada, clavándolos en los témpanos inestables para poder izar su cuerpo masivo fuera del agua. También sirven para arar y excavar el lecho marino turbio en busca de presas. Y hablando de presas, la llegada del otoño anuncia el inicio de una época crítica para estos pinnípedos. Con el invierno cada vez más cerca, están obligados a comer sin descanso para afrontar los largos meses de escasez que vienen con el hielo sólido. Con una dieta esencialmente bentónica, es decir, del fondo marino, estos colosos buscan moluscos y bivalvos, principalmente almejas y pequeños gusanos de mar en las profundidades. La morsa utiliza sus colmillos y su hocico como un arado natural y constante, removiendo el sustrato del fondo marino como una pala de excavadora. Las aletas delanteras dispersan el barro y la arena con movimientos precisos. Cuando la presa es localizada por sus sensibles vibrisas, su ataque es letal. La técnica de succión que utiliza es implacable y muy poderosa, aspirando los cuerpos de los moluscos directamente fuera de sus conchas. Cada ejemplar llega a tragar hasta miles de almejas enteras en una sola inmersión y sin masticar. Con una exigente demanda de hasta 4.000 moluscos al día. No hay tiempo que perder durante sus inmersiones, pues cada gramo de alimento es una victoria contra la inanición futura. En otoño, la presión del ambiente fuerza un cambio dramático en su comportamiento social. Dado que el hielo marino sigue siendo insuficiente para que los miles de individuos se dispersen individualmente, las morsas se ven forzadas a congregarse en tierra firme por necesidad de descanso. Se apiñan por decenas de miles en las playas rocosas o pequeños islotes, lugares de aglomeración masiva conocidos como haulouts. El hacinamiento es una táctica temporal, pero también una fuente de inmenso peligro. En tierra, la proximidad de tantos gigantes genera un conflicto constante y ruidoso. La tensión en las colonias aumenta a medida que el número de individuos crece, y los machos más grandes inician sus disputas por el dominio territorial del espacio. El control del grupo significa acceso a las hembras cercanas, y la proximidad de la temporada de apareamiento dispara una violencia extrema. El combate entre toros es un ritual de poder y agresividad. Todo comienza con una exhibición en la que cada mamífero infla su cuerpo para parecer más intimidante. Emiten rugidos guturales que resuenan en los acantilados, marcando su presencia, y agitan sus cabezas violentamente de un lado a otro, exhibiendo sus colmillos. Las advertencias casi nunca logran resolver el conflicto, y la violencia es un mal necesario para establecer la jerarquía. Cada morsa se lanza hacia el otro con una fuerza arrolladora, produciendo un impacto estrepitoso que resuena en la orilla. Sus colmillos se enganchan en una lucha brutal donde la piedad brilla por su ausencia. Buscan herir el cuello y los hombros del adversario con sus puntas de marfil, en un combate en el que el macho más fuerte y resistente gana el estatus de semental dominante. Aunque después de esta cruda demostración de violencia,
Pareciera que ningún depredador podría someter a una feroz morsa. Este mamífero no escapa de la dura crueldad de la cadena alimenticia rusa. El oso polar, el asesino blanco, es un cazador especializado en estos pinípedos. El úrsido, sin embargo, rara vez se enfrenta a un toro adulto que está alerta y prefiere acechar y atacar a las crías o a los ejemplares enfermos y aislados. La defensa de la morsa en el agua es activa, basándose en su agilidad y sus colmillos. En tierra, el resguardo del grupo se basa en la unión instintiva de la manada. Los adultos forman rápidamente un muro impenetrable de piel y grasa, posicionándose alrededor de las crías y los ejemplares más jóvenes para protegerlos. Las morsas se defienden con fiereza, rugiendo al oso y esgrimiendo sus defensas. El oso debe sopesar el riesgo de una herida grave de colmillo contra la recompensa calórica. No obstante, la mayor amenaza de la morsa no es el oso polar. Proviene del pánico desatado por su propia masa corporal. El hacinamiento en estas aglomeraciones es una bomba de tiempo lista para explotar en caos. Un ruido repentino, como una piedra que se desliza por un acantilado cercano, puede desatar la anarquía, con miles de morsas entrando en un pánico ciego e incontrolable. Intentan huir desesperadamente hacia la seguridad del mar, su hábitat natural, y se empujan con una fuerza brutal. Se produce la estampida, una tragedia colectiva de consecuencias mortales. Los cuerpos se superponen unos a otros en segundos bajo el peso, y los toros aplastan a las crías indefensas y a los individuos más pequeños. Cientos de individuos pueden morir asfixiados o aplastados en el tumulto. Es el riesgo constante que deben asumir por la necesidad de congregarse. Así como la costa del Pacífico ruso sufre los embates de la inminente llegada de las temperaturas bajo cero, la infinita taiga siberiana también resulta damnificada. El viento transporta el primer olor metálico de la escarcha, y los colores del otoño se encienden entre los abetos verdes, tiñendo de tonos ocres y dorados el paisaje de hoja caduca y moribunda. Precisamente, a través de esta convaleciente vegetación, una bestia temida por todo el ecosistema se mueve como una sombra. Con un peso de casi 300 kilogramos, el tigre siberiano, el felino más grande de la faz del planeta, es el amo y señor de los bosques de coníferas rusos. El regente de uno de los ecosistemas más feroces del planeta. Su pelaje es una obra maestra de la evolución adaptada a las condiciones extremas de Siberia, con una piel gruesa y un manto excepcionalmente largo en esta temporada. Con la llegada del otoño, este pelaje, antes vivo, se tiñe a un tono naranja pálido y cremoso para la nieve futura, dejando a las rayas negras verticales como su código de barras genético único e irreemplazable. Este patrón le confiere el camuflaje perfecto entre los troncos verticales del bosque, haciéndolo imperceptible ante los ojos de sus presas. Sus patas, almohadillas gigantes de poder silencioso, son grandes y gruesas, diseñadas para repartir su peso sobre el suelo blando. Bajo su piel pesada, late una musculatura masiva y lista para la explosión, mientras que sus dientes caninos son espadas curvas, de hasta 10 centímetros, capaces de romper huesos y cortar arterias. Si bien es un todopoderoso depredador ápice, el tigre siberiano no deja de perturbarse con la llegada del otoño. Siendo un formidable adulto, sabe bien que la estación otoñal no es más que la calma previa a la crudeza invernal, por lo que debe saciarse hasta más no poder de presas antes de que el frío extremo lo suma en una hambruna perpetua. Con un vasto territorio que se extiende por miles de kilómetros cuadrados de bosque, el felino patrulla sus dominios rastreando una robusta presa, una víctima lo suficientemente copiosa como para poder devorar durante varios días. Su objetivo principal son los ciervos sika o la cabra siberiana, presas ricas en carne y grasa. La caza en esta época es desafiante pero necesaria antes de la congelación. Los arbustos han perdido gran parte de sus hojas, reduciendo los escondites visuales, y la densa alfombra de hojas secas en el suelo
hace que cada paso sea un riesgo acústico. Un crujido inoportuno puede alertar a la presa a cientos de metros de distancia. El felino se mueve con una cautela sobrenatural, casi como un espectro en la taiga. Deslizándose entre los pinos y abetos con el vientre pegado a la tierra húmeda y fría, el depredador utiliza los parches de luz otoñal y sombra para volverse invisible a los ojos de sus presas. El carnívoro detecta a su objetivo de caza más por el oído agudo y el olfato finísimo que por la vista directa. Una cabra siberiana pasta tranquilamente entre los troncos oscuros de los árboles y el desalmado cazador observa, inmóvil como una estatua, midiendo cada milímetro de la distancia de ataque. Su paciencia infinita le permite mantener una absoluta frialdad, incluso con su estómago gruñendo por el hambre. Con hasta el más mínimo detalle de su arremetida previamente calculado, el depredador no contiene más la violencia y dispara un brutal ataque. Abandonando su camuflaje, el tigre aparece de la nada ante los ojos de su presa, en el preciso momento cuando toda posibilidad de retirada es ficticia. Cubriendo decenas de metros en apenas unos segundos, sus más de 200 kilogramos impactan a la presa y sus garras retráctiles, afiladas como lanzas, se clavan en un costado. El golpe final no se hace esperar y el félido acaba con la vida del ungulado de una mordida directo al cuello. Lo que pareciera ser un cruel acto de violencia sin censura es una cacería rutinaria para este anaranjado félido. A pesar de que la gran mayoría de especies dudarían más de una vez en tratar de robarle una presa a un formidable tigre siberiano, es costumbre para el depredador arrastrar su carcasa hasta un lugar seguro donde poder devorarla con tranquilidad. Ni siquiera sus mismos congéneres consideran robar la presa, pues saben bien que entrar en conflicto podría significar un alto riesgo de graves heridas e incluso la muerte. Hasta los grandes osos pardos, gigantes bestias, evitan un enfrentamiento directo con el felino rayado. Aunque, en ocasiones, producto de la desesperación, el úrsido podría tratar de hurtar una carcasa, casi siempre preferirá evitar un duelo del que podría resultar lastimado. Tras una frenética temporada de caza otoñal, los últimos parches de color naranja y dorado caen al suelo húmedo y frío, y el cielo sobre el bosque de coníferas se vuelve de un gris plomizo y definitivamente amenazante. Poco a poco, las nevadas se hacen cada vez más frecuentes, anunciando el inicio del invierno ruso. Una tiranía de frío y hielo de hasta 5 meses, de la que pocos serán capaces de sobrevivir. Si bien la estación invernal es una prueba de hielo para todos los habitantes salvajes de la Rusia indomable, forma parte del vaivén de las estaciones y es el ritmo de estas temporadas, en un ciclo eterno de destrucción y renacimiento, lo que le da forma al ecosistema ruso. Desafortunadamente, en los últimos años, este delicado equilibrio ha sido corrompido. Producto de las actividades humanas, cada año las estaciones se hacen más impredecibles, creando caos en los biomas rusos. El invierno, antes prolongado y feroz, se está haciendo abruptamente más breve y cálido, algo que puede significar una sentencia de muerte para especies adaptadas a las bajas temperaturas, como el majestuoso oso polar o el zorro ártico. El descongelamiento prematuro tras la estación invernal también altera los ciclos de migración de las infinitas manadas de ungulados, lo que perjudica directamente a los depredadores que ven en estos su sustento. Con el giro brusco de las estaciones, los cardúmenes de salmón también ven trastocada su travesía a agua dulce, alterando con esto la base de la cadena alimenticia siberiana. El aumento de las temperaturas también causa estragos durante el verano. Cada año, millones de hectáreas se ven consumidas por descomunales incendios forestales, que consumen porciones de los bosques boreales del tamaño de países enteros, y con esto arrasando con toda forma de vida en ellos. El ecosistema ruso necesita ayuda, y es nuestra responsabilidad lograr la preservación de la indomable fauna de este paraíso natural. Juntos podemos conseguir que los tigres sigan rugiendo, los salmones nadando y los bisontes pastando en su eterna lucha contra las estaciones, en un mundo virgen y natural.
¿Te has fascinado con los relatos de supervivencia de los habitantes salvajes de Rusia? Entonces no te vayas sin antes dejarnos tu like, así como suscribirte a nuestro canal si te apasiona la naturaleza. También puedes dejar en la caja de comentarios cuál ha sido la especie salvaje que más te ha impresionado y darle clic a la campanita de notificaciones para que estés atento a nuestros siguientes documentales. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de feroces felinos, formidables ciervos, hambrientos osos y, por supuesto, historias de vidas salvajes.